Lugares donde la evolución decidió fabricar gigantes para sobrevivir. Mujeres de más de 80 años que viven bajo el agua, como si fueran peces. Y un pueblo entero protegido del infarto durante siglos, gracias a la sangre de un solo hombre. Esto es Mundo sin Censura. Y hoy vamos a conocer las tribus que desafían las leyes de la ciencia. Número 10. Los Pinguelapeses, humanos que ven en la oscuridad total. En medio del Océano Pacífico, a más de 1000 kilómetros de cualquier ciudad, existe un atolón diminuto llamado Pingelap. Apenas 3 kilómetros cuadrados de tierra, rodeados de arrecife y agua turquesa por todas partes. Y en ese pedazo minúsculo de tierra vive uno de los fenómenos genéticos más extraordinarios jamás documentados en un ser humano. Entre el 5 y el 10% de la población de Pingelap no ve ningún color, ni rojo, ni verde, ni azul. Su mundo entero es una escala de grises, blancos y negros. Para entender lo extraño que es esto, en el resto del planeta, esta condición, llamada acromatopsia congénita completa, aparece en aproximadamente una persona de cada 30.000. En Pingelap, aparece en una de cada 10. Es la concentración más alta jamás registrada de esta condición en toda la historia de la medicina. Y el origen de todo esto no es un misterio. Está escrito con precisión en la historia de la isla. En 1775, un tifón devastador arrasó Pingelap. Las olas y el viento mataron a más del 90% de la población. De todos los habitantes de la isla, sobrevivieron menos de 30 personas. Entre esos supervivientes estaba el jefe de la isla, el Nanwarki. Y ese hombre era portador de un gen recesivo para la acromatopsia. Nadie lo sabía entonces. Nadie podía saberlo. Cuando la isla tuvo que reconstruirse desde apenas 30 personas, cada nueva generación se emparentó, inevitablemente, con descendientes de ese mismo grupo reducido de supervivientes. Y el gen que el jefe llevaba en su cuerpo, silencioso durante generaciones, empezó a aparecer una y otra vez en sus descendientes. Es lo que los genetistas llaman efecto fundador. Cuando una población desciende de un grupo tan pequeño que un solo gen, presente en una sola persona, puede terminar definiendo a toda una comunidad generaciones después. 250 años después de aquel tifón, el gen del jefe Nanwarki sigue vivo en cientos de sus descendientes. Pero lo que hace de Pingelap algo verdaderamente único no es solo lo que sus habitantes han perdido, es lo que han ganado a cambio. Las personas con acromatopsia no tienen conos funcionales, las células del ojo responsables de procesar el color y de funcionar con luz intensa. Esto significa que durante el día, bajo el sol tropical del Pacífico, su visión es prácticamente inútil, deslumbramiento total, dolor, casi ceguera funcional. Por eso los habitantes de Pingelap que tienen esta condición llevan gafas oscuras extremas incluso en interiores y evitan salir en las horas de más luz. Pero cuando cae la noche, ocurre algo que ningún ojo humano normal puede replicar. Sin conos que interfieran sus bastones, las células responsables de la visión en la oscuridad funcionan con una pureza y una sensibilidad que ningún otro ser humano en el planeta posee. Ven en la oscuridad casi total con un nivel de detalle que cualquier persona con visión de color normal describiría como imposible. Los pescadores de Pingelap con esta condición son, según los propios habitantes de la isla, los mejores pescadores nocturnos de toda la comunidad. Ven los peces en el agua negra, donde cualquier otro ojo humano solo vería oscuridad absoluta. Han perdido el color del mundo entero. Y a cambio, han ganado un mundo que el resto de nosotros ni siquiera sabemos que existe. El caso de Pingelap fue estudiado a fondo por el neurólogo Oliver Sacks, uno de los científicos más respetados en el estudio del cerebro humano, que viajó personalmente a la isla y escribió un libro entero sobre lo que encontró allí, la isla de los ciegos al color. Sacks describió Pingelap no como una tragedia genética, sino como una ventana a una forma completamente distinta de experimentar el mundo visual. ¿Te gustaría poder ver todo en la oscuridad? Nos encantaría leer tu respuesta. Pero si crees que perder el color a cambio de ver en la oscuridad es extraordinario, espera a conocer al siguiente pueblo. Porque no muy lejos de ahí, en otro rincón del planeta,
la ciencia descubrió a un grupo de personas protegidas de uno de los mayores asesinos del mundo moderno, gracias a la sangre de un solo hombre que vivió hace más de 200 años. Número 9. Los Sardos del Interior, el pueblo donde los hombres viven más de 100 años. En el centro de Cerdeña, en un puñado de pueblos de montaña donde las carreteras se estrechan y las casas de piedra llevan siglos sin cambiar, existe una de las mayores concentraciones de personas centenarias de todo el planeta. Y hay algo en esos pueblos que ha dejado perpleja a la comunidad científica durante décadas. En todo el mundo, sin excepción, las mujeres viven más que los hombres. Es una de las reglas más constantes de la biología humana. Aquí no. En esta región de Cerdeña, los hombres llegan a los 100 años prácticamente en la misma proporción que las mujeres, algo que no ocurre en ningún otro lugar documentado del planeta. Los investigadores que llegaron a estudiar el fenómeno descubrieron que no era casualidad ni una anomalía estadística pasajera. Era genética real, transmitida durante generaciones dentro de una población que por el aislamiento geográfico de las montañas apenas se había mezclado con el exterior durante siglos. Identificaron un haplotipo específico, una combinación concreta de variantes genéticas, presente en esta zona con una frecuencia muchísimo mayor que en cualquier otra parte de Italia o del mundo. Pero la genética por sí sola no explica todo lo que ocurre aquí. Los científicos identificaron un segundo factor tan importante como el primero: el respeto absoluto hacia los ancianos dentro de la estructura social. En estas comunidades, envejecer no es sinónimo de perder valor, es exactamente lo contrario. Un anciano de 100 años sigue siendo consultado, sigue teniendo un papel activo en la familia y en el pueblo, sigue caminando cada día por las mismas laderas empinadas que ha recorrido toda su vida. No existe el aislamiento social que en el resto del mundo acelera el deterioro físico y mental en la vejez. Esta región terminó dando nombre a un concepto que hoy se estudia en universidades de todo el mundo: las zonas azules, lugares donde la esperanza de vida supera con creces la media global. Cerdeña fue la primera zona azul jamás identificada, y sigue siendo, décadas después, la única donde ese privilegio de la longevidad extrema no distingue entre hombres y mujeres. ¿Crees que es la genética o el modo de vida lo que nos hace vivir más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero si crees que vivir 100 años en las montañas de Cerdeña es extraordinario, el siguiente pueblo de esta lista ha llevado la supervivencia a una altura que literalmente debería matar a cualquier otro ser humano en cuestión de horas. Número 8. Los Sherpas. Suben las montañas más altas donde tú ni podrías respirar. Durante más de un siglo, cada vez que un alpinista occidental conseguía llegar a la cima del Everest o de cualquier otra montaña del Himalaya, el mundo entero celebraba su nombre. Los periódicos hablaban de él, los libros de historia lo recordaban, pero hay algo que casi nadie sabe y que cambia por completo esa versión de la historia. Junto a cada uno de esos escaladores famosos había siempre uno o varios Sherpas, y esos Sherpas no se limitaban a acompañar. Cargaban sobre su espalda las bombonas de oxígeno, que pesan varios kilos cada una, las tiendas, la comida, las cuerdas y todo el material necesario para que el resto del equipo pudiera avanzar. Subían la misma montaña, con más peso encima, más veces, y muchas veces, sin usar ellos mismos el oxígeno embotellado que cargaban para los demás. No eran los ayudantes de los mejores escaladores del mundo, eran ellos los mejores escaladores del mundo. Solo que casi nadie se molestó nunca en contarlo así. Y esto no es historia antigua. Sigue ocurriendo exactamente igual hoy. Para gran parte de las familias Sherpas del Himalaya, guiar y cargar material en expediciones de alta montaña sigue siendo, generación tras generación, la principal forma de ganarse la vida. Los niños Sherpas crecen jugando y trabajando ya en las laderas más altas de sus pueblos, y desde edades muy tempranas empiezan a subir montañas que para cualquier otra persona en el mundo supondrían un reto extremo de fin de vida, no un día cualquiera de la infancia. Y la razón por la que pueden hacerlo no es solo la costumbre. Está escrita en su cuerpo, en el techo del mundo, en las montañas del Himalaya. Los Sherpas viven, trabajan y crían a sus hijos a más de 4.000 metros de altitud.
A esa altura, el aire contiene casi la mitad del oxígeno que hay al nivel del mar. Para cualquier persona que no haya nacido ahí, llegar de golpe a esa altitud puede provocar mal de altura severo. Dolores de cabeza insoportables, vómitos, edema pulmonar e incluso la muerte en cuestión de horas si el cuerpo no se aclimata a tiempo. Los Sherpas no solo sobreviven ahí, prosperan. Durante décadas, los científicos asumieron que su resistencia se debía simplemente a haber nacido y crecido en altitud, del mismo modo en que cualquier persona que entrena en la montaña mejora su capacidad pulmonar con el tiempo. La realidad, cuando se estudió a fondo, resultó ser mucho más extraordinaria. Los Sherpas comparten con los tibetanos, el pueblo del que descienden, una variante genética llamada EPAS, uno que altera por completo la forma en que su cuerpo utiliza el oxígeno disponible. La mayoría de los humanos, al subir a gran altitud, responden produciendo más glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Parece lógico, pero esa respuesta, mantenida durante años, hace la sangre más espesa, sube la tensión arterial y termina dañando el corazón. Los Sherpas, en cambio, no siguen ese camino. Su cuerpo, gracias al EPAS-1, consigue transportar el oxígeno de forma más eficiente sin necesidad de espesar la sangre. Literalmente respiran mejor con menos, sin pagar el precio que pagaría cualquier otro humano. Y el origen de ese gen es todavía más sorprendente que el propio gen. Los investigadores rastrearon el EPAS-1 hasta los denisovanos, una especie humana extinta hace decenas de miles de años, emparentada con los neandertales. Los Sherpas de hoy llevan en su sangre un fragmento de ADN heredado de otra especie humana que ya no existe en ningún otro lugar del planeta con esta frecuencia. Para comprobar que esto era genético y no simplemente cuestión de vivir allí, los científicos estudiaron a generaciones de chinos Han que llevaban toda su vida asentados en el Tíbet, algunos con abuelos y bisabuelos nacidos ya en la meseta. El resultado fue claro. Ni siquiera después de generaciones enteras viviendo a la misma altitud, los Han desarrollaron la eficiencia de oxígeno que tienen los Sherpas y los tibetanos de forma natural. El cuerpo no se adapta con el tiempo. El gen se hereda o no se tiene. Y hay algo más. En 2017, investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que el músculo de un Sherpa a gran altitud quema grasa como fuente principal de energía en lugar de glucógeno, un proceso mucho más eficiente en términos de oxígeno consumido. Es la razón real por la que, durante más de un siglo, cada expedición occidental a las cumbres más altas del mundo ha dependido de un Sherpa a su lado. No solo para cargar el peso, porque su cuerpo hace sin esfuerzo aparente lo que el cuerpo de cualquier otro humano no puede hacer ni con años de entrenamiento. Como has visto, durante un siglo el mundo aplaudió al escalador equivocado. ¿Crees que deberían ser ellos los más famosos escaladores? Cuéntanos qué te parece en los comentarios. Pero si crees que estirar el cuerpo hacia el cielo o adaptarlo al aire más fino del planeta es extraordinario, el siguiente pueblo de esta lista demuestra que la evolución no solo trabaja en los pulmones, también trabaja en la altura misma del cuerpo entero, fabricando gigantes en pleno corazón de África. Número 7. Los Dinka y los Nuer. La naturaleza los hizo gigantes para sobrevivir al calor. En el sur de Sudán, en una de las regiones más calurosas y húmedas de todo el continente africano, viven dos pueblos que se encuentran entre los seres humanos más altos jamás medidos en la historia de la ciencia: los Dinka y los Nuer, hombres que superan con frecuencia el 1,90 m de altura, con extremidades tan largas y delgadas que parecen esculpidas para un propósito muy concreto. Durante años, los científicos occidentales que documentaron por primera vez su altura asumieron que debía tratarse de una cuestión de dieta, de una alimentación especialmente rica que favoreciera el crecimiento. La realidad resultó ser exactamente la contraria. Los estudios antropométricos posteriores encontraron algo que no encajaba con esa teoría. Los Dinka y los Nuer alcanzan estas alturas extraordinarias incluso en periodos de ingesta calórica muy baja, en comunidades donde el alimento es escaso durante buena parte del año. Si la altura viniera de comer bien, debería desaparecer en los años de hambre. No desaparece. Está en el cuerpo desde antes de nacer. La explicación real tiene un nombre en biología:
la regla de Bergman y Allen. Es un principio que se cumple en todo el reino animal, no solo en humanos. En los climas cálidos, los cuerpos alargados y delgados, con más superficie de piel en relación a su volumen total, disipan el calor con mucha más eficiencia que los cuerpos compactos. Es la misma razón por la que un elefante africano de sabana tiene orejas enormes que actúan como radiadores naturales, o por la que las jirafas, que comparten el mismo tipo de hábitat que los dinka y los nuer, desarrollaron ese cuello y esas patas interminables. La naturaleza, en las llanuras calurosas de África, lleva millones de años favoreciendo exactamente la misma solución, ya sea en un humano, en un elefante o en una jirafa. Generación tras generación, durante siglos, los cuerpos que mejor disipaban el calor sobrevivían con más facilidad al calor extremo y a las enfermedades asociadas al sobrecalentamiento corporal. Y esos cuerpos fueron los que se reprodujeron y transmitieron su altura a sus descendientes. No es una elección, no es una casualidad. Es la evolución trabajando exactamente igual en un humano que en un animal, dentro del mismo ecosistema extremo. Pero la evolución no siempre elige los cuerpos grandes para sobrevivir. En el mismo continente africano, a no muchos kilómetros de la aldea de los Dinka, la naturaleza tenía un plan completamente distinto para el siguiente pueblo de esta lista. Número 6. Los pigmeos Baka, el pueblo que la selva hizo pequeño para sobrevivir. En las selvas densas de África Central, donde los árboles bloquean casi por completo la luz del sol, viven los Baka, uno de los pueblos más bajos de todo el planeta. Un adulto Baka mide de media entre 150 y 155 centímetros. Y a solo unos cientos de kilómetros de donde los Dinka y los Nuer alcanzan casi los 2 metros de altura, la naturaleza decidió hacer exactamente lo contrario. Durante mucho tiempo se pensó que esta estatura era simplemente resultado de la malnutrición. La ciencia demostró que estaba equivocada. Los estudios genéticos revelaron que los bebés Baka nacen con un tamaño completamente normal, igual que cualquier otro recién nacido del mundo. El cambio ocurre en la pubertad. En ese momento, cuando el cuerpo de cualquier adolescente experimenta el estirón que lo lleva hasta su altura adulta, el cuerpo Baka simplemente frena. Los investigadores identificaron niveles muy bajos de un factor de crecimiento llamado IGF-1 durante esos años clave. No es una carencia, es una desactivación genética deliberada, fijada por la evolución después de miles de años de selección natural en la selva. Y la razón tiene sentido en cuanto se entiende el entorno. En la selva, la comida no siempre es abundante ni predecible. Un cuerpo pequeño necesita muchas menos calorías totales para sobrevivir que un cuerpo grande. En un lugar donde el hambre puede llegar sin avisar, ser pequeño no es una limitación. Es una ventaja de supervivencia. Y no son los únicos. La misma selva que fabricó a los Baka fabricó también elefantes pigmeos, búfalos pigmeos e hipopótamos pigmeos, todos ellos notablemente más pequeños que sus parientes de otros ecosistemas africanos. La misma regla que estiró a los Dinka en la sabana calurosa, encogió a los Baka en la selva densa. Dos soluciones evolutivas completamente opuestas, en el mismo continente, resolviendo el mismo problema. Sobrevivir con lo que el entorno realmente ofrece. Los Baka tienen además una habilidad de escalada extraordinaria, con pies capaces de agarrarse a troncos verticales de una forma que ninguna otra población humana ha logrado igualar, subiendo árboles enormes en segundos para conseguir miel silvestre. ¿Crees que ser pequeño puede ser una ventaja o todo lo contrario? Nos encantaría leer tu respuesta, pero si crees que la naturaleza ya ha mostrado sus trucos más extremos con la altura del cuerpo humano, el siguiente pueblo de esta lista demuestra que a veces el verdadero superpoder no está en el tamaño, sino en las piernas que llevan a alguien más lejos y más rápido que a cualquier otro ser humano en el planeta. Si este vídeo te está sorprendiendo, dale a like ahora mismo y suscríbete a Mundo Sin Censura, porque como ves, aquí descubres el mundo como en ningún otro lugar. Número 5. Los Kalenjin, la tribu de los campeones del maratón. En el Valle del Rift, en el oeste de Kenia, vive un pueblo que representa apenas el 0,06% de la población mundial. Y sin embargo,
durante las últimas décadas ha ganado más del 40% de las maratones más importantes del planeta. No es una cifra exagerada, es un dato estadísticamente casi imposible de explicar sin un motivo biológico real detrás. En abril de 2026, un corredor kalenjin llamado Sebastian Saue hizo algo que ningún ser humano había logrado jamás en la historia del atletismo. Corrió una maratón oficial en menos de 2 horas. Su tiempo fue de 1 hora 59 minutos y 30 segundos. Rebajó en solo 35 segundos el récord mundial anterior, que llevaba desde 2023 en manos de otro corredor keniano, Kelvin Kiptum. 2 hombres, 2 récords mundiales consecutivos, la misma región, la misma etnia. Los científicos que han estudiado a los kalenjin durante años identificaron varios factores biológicos que actúan juntos. El primero está en las piernas. Tienen extremidades inferiores extremadamente largas y delgadas, con muy poca masa muscular por debajo de la rodilla. Cada pierna funciona como un péndulo, y cuanto menos peso hay en el extremo de ese péndulo, menos energía cuesta moverlo miles de veces seguidas durante más de 40 kilómetros. El segundo factor es la altitud. Los kalenjin viven y entrenan de forma natural entre los 2.000 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, el cuerpo produce más glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno, exactamente el mismo mecanismo que hace posible la resistencia de los sherpas y los tibetanos en el Himalaya, pero aplicado aquí a correr en lugar de escalar. Pero la ciencia también señala algo que no tiene nada que ver con la genética: el estilo de vida. En gran parte de esta región, durante generaciones, los niños han recorrido a diario largas distancias a pie o corriendo, simplemente porque no había otra forma de moverse. Sin coches, sin transporte escolar. Muchos niños kalenjin corrían varios kilómetros cada mañana solo para llegar a la escuela, y los mismos kilómetros de vuelta cada tarde. Lo que para cualquier otro niño del mundo sería un entrenamiento de élite, aquí era simplemente ir a clase. A eso se suma un factor económico muy concreto. En las últimas décadas, ganar una maratón internacional se convirtió en una de las pocas vías reales de ascenso económico para muchas familias de la región, lo que llevó a generaciones enteras de jóvenes a entrenar con una disciplina y una motivación extremas desde niños, con decenas de campamentos de entrenamiento de alto rendimiento concentrados en muy pocos kilómetros cuadrados del Valle del Rift. Genética, altitud, infancia corriendo por necesidad y una razón económica real para no parar. Ningún otro pueblo del planeta reúne estos 4 factores a la vez. Pero si crees que ganarle al reloj es extraordinario, el siguiente pueblo de esta lista libra una batalla mucho más silenciosa. Número 4. Las Haenyeo, mujeres que bucean en el mar hasta casi los 100 años. En la isla de Jeju, al sur de Corea del Sur, existe una comunidad de mujeres que durante siglos ha sostenido económicamente a sus familias metiéndose cada día en el mar. Se les conoce como las Haenyeo, las mujeres del mar, y hacen algo que rompe por completo la idea que la ciencia tenía sobre los límites del cuerpo humano en aguas frías. Bucean en apnea, sin tanque, sin traje moderno. Varias horas al día, prácticamente todos los días del año, incluso en pleno invierno, con temperaturas del agua que rondan los 10 grados, y siguen haciéndolo hasta edades que en cualquier otro lugar del mundo se considerarían imposibles para este tipo de esfuerzo físico extremo. Hay Haenyeo documentadas de más de 90 años que siguen bajando al mar cada semana. La edad media de las que continúan en activo ronda los 60 y 70 años. En 2018, un equipo de la Universidad de Utah estudió su genética y encontró algo que no esperaban. Las Haenyeo presentan mutaciones genéticas específicas relacionadas con una mejor tolerancia al frío y con un control más eficiente de la presión arterial durante la inmersión. Y lo más sorprendente, estas mutaciones también aparecían en mujeres de Jeju que nunca habían buceado en su vida, simplemente por descender de generaciones de Haenyeo. La adaptación no depende solo de la práctica. Está escrita en su genética, heredada como un legado biológico silencioso, igual que ocurre con el gen EPAS1 de los tibetanos. Su corazón y su sistema circulatorio responden a la inmersión en frío de una forma que ningún otro grupo humano estudiado en el mundo ha logrado igualar sin años de entrenamiento extremo.
Pero lo que hace a esta comunidad todavía más particular no está solo en su cuerpo, está en cómo está organizada su sociedad. Durante generaciones, en Jeju, han sido las mujeres las que sostenían económicamente el hogar, buceando cada día, mientras muchos hombres se quedaban al cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Una estructura social invertida respecto a la mayoría de sociedades tradicionales del mundo, nacida de la pura necesidad económica de una isla donde el mar daba más que la tierra. En 2016, la UNESCO declaró la cultura Haenyeo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No fue solo un reconocimiento a su historia, fue una alarma. Cada año quedan menos. Las hijas y nietas de las Haenyeo actuales, con más oportunidades educativas y laborales que sus abuelas, ya no eligen continuar con esta forma de vida. Los expertos calculan que en pocas décadas esta tradición podría desaparecer por completo, llevándose con ella una de las adaptaciones humanas más extraordinarias jamás documentadas por la ciencia. Mujeres de más de 80 años bajando al mar cada semana. ¿Tú aguantarías un solo día haciendo lo mismo? Pero si crees que sostener a toda una familia buceando en el mar frío es extraordinario, el siguiente pueblo de esta lista lleva librando generación tras generación una batalla silenciosa contra el mismo enemigo que mata a más personas que cualquier otra cosa en el mundo moderno: las enfermedades del corazón. Número 3. Los Pima. El superpoder se convirtió en su condena. En el desierto de Arizona, en Estados Unidos, vive un pueblo indígena, los Pima, que durante siglos sobrevivió en una de las tierras más áridas e inhóspitas de Norteamérica gracias a un sistema de agricultura y canales de riego extraordinariamente avanzado para su época. Y dentro de su cuerpo llevaban un secreto genético que, durante generaciones, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Los científicos lo llaman el gen ahorrador. Es una variante genética que permite al cuerpo almacenar grasa de forma mucho más eficiente que la media humana, aprovechando al máximo cada caloría disponible. Durante siglos de sequías, malas cosechas y hambrunas periódicas, ese gen fue, literalmente, un superpoder de supervivencia. Los cuerpos que mejor almacenaban energía sobrevivían a los periodos de escasez. Los que no llegaban a reproducirse. La evolución había encontrado la forma de que los Pima sobrevivieran con muy poca comida, algo que ningún otro pueblo del mundo necesitaba de la misma manera. Y por eso, generación tras generación, ese gen se fue haciendo cada vez más común entre ellos, hasta alcanzar una frecuencia que ningún otro grupo humano estudiado ha llegado a tener. Pero en el siglo XX ocurrió algo que ningún proceso evolutivo podía haber previsto. La dieta tradicional de los Pima, basada en cultivos propios, agua y comida escasa pero constante, fue sustituida en apenas unas décadas por la dieta industrial moderna. Azúcar refinado, harinas procesadas, comida disponible todo el año sin ningún periodo de escasez. El mismo gen que durante siglos los había salvado de morir de hambre se convirtió, de la noche a la mañana biológicamente hablando, en una sentencia. Hoy los Pima de Arizona tienen la tasa de diabetes tipo 2 más alta jamás registrada en una población humana en toda la historia de la medicina. Más de la mitad de los adultos Pima mayores de 35 años vive con esta enfermedad. Es una cifra que ningún otro pueblo del planeta se acerca siquiera a igualar. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos llevan más de 60 años estudiando a esta comunidad, en uno de los estudios de diabetes más largos jamás realizados sobre una sola población, precisamente porque su caso es único. El mismo cuerpo, los mismos genes, pero un resultado completamente distinto según el tipo de comida disponible. Los propios investigadores han sido claros en su conclusión. No es que el cuerpo Pima esté enfermo, es que fue diseñado por la evolución para un mundo de escasez que ya no existe. Pero si crees que un gen puede salvarte la vida y después volverse en tu contra, el siguiente pueblo de esta lista demuestra que a veces basta con la sangre de un solo hombre para proteger a un pueblo entero durante más de 2 siglos. Número 2. Limone Sulgarda, el pueblo protegido por la sangre de un solo hombre. A orillas del lago de Garda, en el norte de Italia, existe un pueblo diminuto de poco más de 1000 habitantes llamado Limone Sulgarda.
A simple vista, es un pueblo italiano corriente, con casas de piedra y limoneros junto al agua. Pero dentro del cuerpo de muchos de sus habitantes circula una de las mutaciones genéticas más extraordinarias jamás descubiertas por la medicina moderna. En 1979, un médico italiano que realizaba análisis de rutina en la zona encontró algo que no encajaba con nada conocido hasta entonces. Un grupo de habitantes de Limone tenía niveles de colesterol bueno extremadamente bajos, un dato que en cualquier otra persona sería motivo de alarma inmediata. Y sin embargo, esas mismas personas presentaban arterias limpias, sin rastro de la arteriosclerosis que ese perfil debería haber provocado. Estaban protegidos de los infartos precisamente por algo que, en teoría, debería haberlos condenado. Los investigadores identificaron la causa, una mutación única en el mundo, bautizada como apolipoproteína A1 Milano. Esta proteína actúa dentro del cuerpo casi como un detergente biológico, capaz de extraer el colesterol depositado en las paredes de las arterias y transportarlo fuera del sistema circulatorio con una eficacia que ningún fármaco desarrollado hasta hoy ha logrado igualar por completo. Y lo más extraordinario de todo no fue el descubrimiento de la mutación en sí, fue rastrear su origen. Los genetistas reconstruyeron el árbol genealógico de todos los portadores y llegaron hasta un único antepasado común, un hombre llamado Giovanni Pomarelli, nacido en Limone sul Garda a finales del siglo XVIII. Todos los portadores actuales de esta mutación en el mundo entero descienden de él, no de una tribu, no de una región extensa, de una sola persona en un solo pueblo hace más de 200 años. La comunidad científica y farmacéutica internacional lleva décadas estudiando esta mutación con un objetivo muy concreto: sintetizarla en laboratorio para crear un fármaco capaz de replicar en cualquier persona del mundo la misma protección que los descendientes de Giovanni Pomarelli llevan de forma natural en la sangre desde hace generaciones. ¿Te gustaría tener este gen que te protege del infarto? Te leemos en los comentarios y llegamos al final de esta lista, al pueblo que os prometimos al principio de este vídeo, el que no solo ve bajo el agua mejor que cualquier otro ser humano en el planeta, sino que aguanta ahí abajo minutos enteros, como si el mar lo hubiera fabricado a propósito. Número 1. Los Bajau, los humanos que viven bajo el agua como si fueran peces. En el sudeste asiático, entre las islas de Filipinas, Malasia e Indonesia, existe un pueblo que durante más de 1000 años ha vivido literalmente sobre el mar. Sus casas son palafitos clavados directamente sobre el océano, a varios metros de profundidad. No tienen tierra, no tienen campos, no tienen ganado. Todo lo que comen, todo lo que son y todo lo que conocen viene del agua. Y el océano, con el tiempo, los ha cambiado por dentro. Un pescador bajau adulto puede sumergirse hasta 60 metros con una sola respiración, sin tanque, sin traje, sin equipo, solo su cuerpo, una lanza artesanal y unas gafas talladas a mano. Pueden permanecer bajo el agua entre 8 y 13 minutos seguidos. Para entender lo que eso significa, un buceador profesional de apnea, alguien que lleva años entrenando específicamente para esto, aguanta entre 2 y 4 minutos. Los bajau lo hacen cada día, para conseguir el desayuno. No es entrenamiento, no es técnica, es biología pura. En 2015, investigadores de la Universidad de Copenhague viajaron a Indonesia para estudiarlos y descubrieron algo que cambió para siempre lo que creíamos posible en el cuerpo humano. Los bajau tienen el bazo más grande jamás registrado en ninguna población humana del planeta. El bazo, cuando el cuerpo se sumerge, se contrae y libera glóbulos rojos adicionales al torrente sanguíneo. Más glóbulos rojos significa más oxígeno disponible para músculos y cerebro. Es exactamente el mismo mecanismo que usan las focas y los delfines para prolongar sus inmersiones. En los humanos existe, pero de forma muy limitada. En los bajau, el bazo era de media un 59% más grande que el de tribus vecinas que viven en tierra. No un poco más grande, casi el doble. Y lo más impactante de todo, esto ocurría también en los bajau que casi no buceaban, lo que significa que no es una adaptación que desarrolla cada individuo con la práctica, es una adaptación genética. El cuerpo bajau viene de fábrica preparado para el océano.
Los investigadores identificaron incluso el gen concreto responsable de ello, el PD10A, una variante que aparece en los bajau y no en ninguna población vecina, y que está directamente vinculada al tamaño del vaso. La selección natural, durante siglos de vida submarina, había reescrito literalmente parte de su código genético. Pero no solo el bazo es diferente, sus ojos también se han transformado. Un estudio demostró que los niños bajau contraen las pupilas al sumergirse de una forma que ninguna otra población humana estudiada es capaz de replicar, lo que les permite ver con claridad bajo el agua donde cualquier otro humano solo vería borroso. Los científicos creen que esta adaptación se desarrolló porque generaciones enteras de niños bajau aprendieron a ver bajo el agua antes incluso de aprender a caminar sobre tierra firme. Además, su tolerancia al dióxido de carbono es notablemente superior a la media humana. El impulso de respirar no viene de quedarse sin oxígeno, sino de la acumulación de CO2 en sangre que activa una alarma en el cerebro. En los bajau, esa alarma suena más tarde. Su corazón, además, se ralentiza al sumergirse hasta niveles que en cualquier otra persona se considerarían médicamente peligrosos. Para ellos es simplemente el ritmo normal bajo el agua. Los niños bajau aprenden a nadar antes que a caminar. A los 8 años ya bucean solos. A los 10, muchos superan los 20 metros de profundidad sin ayuda. Hay registros de pescadores bajau ganando competiciones locales de apnea contra buceadores entrenados específicamente para competir, no como excepción, como algo completamente normal. Algunos ancianos, después de décadas de inmersiones diarias, se perforan los tímpanos de forma deliberada para eliminar la presión que se acumula en las profundidades. El dolor dura unos días. La ventaja dura el resto de su vida. Hoy, sin embargo, algo preocupante está ocurriendo. Los gobiernos de Filipinas, Malasia e Indonesia llevan décadas presionando a los bajau para que abandonen sus casas flotantes y se asienten en tierra firme. Muchos lo han hecho ya, y los científicos están observando algo que no esperaban. En las familias bajau que llevan generaciones viviendo en tierra, los bazos se están encogiendo. La visión submarina se deteriora. El reflejo de inmersión se debilita. Aquello que tardó 1000 años en construirse está desapareciendo en 2 generaciones, porque la evolución, cuando deja de ser necesaria, da marcha atrás. Y con ella, uno de los experimentos más extraordinarios que la naturaleza ha hecho jamás con el cuerpo humano. Con todo lo que has visto en este vídeo, ¿qué superpoder de todos los que hemos conocido hoy te habría gustado tener? Nos encantaría leer tu respuesta. Y si este vídeo te ha hecho ver el mundo con otros ojos, dale a like y suscríbete a Mundo Sin Censura, porque aquí descubres el mundo como en ningún otro lugar. Y esto no termina aquí. Si estas tribus te han dejado sin palabras, el siguiente vídeo va a hacerlo de nuevo. Porque en el mundo existen pueblos que el hombre moderno ni siquiera sabe que siguen existiendo. Desde la isla más peligrosa del Océano Índico hasta las casas suspendidas a 30 metros de altura en la selva de Papúa, no te pierdas el próximo vídeo para conocer humanos que el mundo moderno no sabe que existen. Está esperándote.